Buenas tardes, somos el grupo de Adrián Sánchez Pla y Iván Valcárcel Bustos y a continuación vamos a mostrar nuestro proyecto de diseños de productos electrónicos. El enunciado nos dice que deseamos rectificar una tensión de entrada que va de 32 a 48 voltios y obtener una salida de 12 voltios fijos con una limitación de corriente de 4 amperios. Bien, para ello deberemos emplear un convertidor DC-DC, las cuales hay diversas tipologías: SEPIC, Buck, Cook, Flyback. Cada tipología tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Nosotros, como podemos observar en este tipo de dibujo, estamos empleando una tipología SEPIC. ¿Por qué? Porque tenemos dos bobinas, dos condensadores, un diodo y un transistor. El diseño de dichos elementos se refleja en la memoria. Bien, ¿por qué nos hemos decantado por este tipo de tipología? Por varias razones. La primera es que la tipología SEPIC mantiene la polarización de la entrada a la salida, es decir, si a la entrada hay voltaje positivo, a la salida habrá voltaje positivo. Y otra gran ventaja es el método de disparo del transistor. ¿Por qué? Porque como podemos ver, el surtidor está a tierra, es decir, hay 0 voltios. Por tanto, la puerta deberemos alimentarla con menos voltaje de que, por ejemplo, si usáramos un convertidor Buck. ¿Por qué? Porque en un convertidor Buck el drenador a estar 48 voltios y el surtidor a estar a 12 voltios deberemos alimentar la puerta a 60 voltios, algo que lo vemos contraproducente, ya que tenemos que alimentar la puerta con más tensión de lo que tenemos a la salida. Por tanto, no lo vemos producente. Bien, como podemos comprobar, esta es la limitación de corriente. Estas resistencias las hemos diseñado con las ecuaciones que nos proporciona el fabricante en el datasheet. Bien, y esto lo tendremos que acoplar al dibujo que nos proporciona. Pero cuidado, que en el dibujo del datasheet está para un convertidor Buck y nosotros tenemos un SEPI. Por tanto, hemos tenido que rediseñar y adaptarlo a nuestro circuito. Vale. Como podemos comprobar, el chip, que es el SG3524, en el pin 16 tiene una referencia de tensión, la cual proporciona 5 voltios, y al tener un divisor resistivo con la misma resistencia, aquí tendremos 2,5 voltios, que entrará a la apatía 2, que es la entrada positiva. A la entrada negativa tendremos un voltaje, de lo cual es la caída de tensión que hay entre estas dos resistencias. Estas dos resistencias las hemos tenido que rediseñar para que aquí hayan 2,5 voltios. ¿Por qué? Porque la salida va a llegar al comparador. El comparador, como sabemos, tiene una ganancia bastante amplia. Por tanto, si estamos comparando 2,5 voltios con otra tensión de referencia, no funciona. Vamos a tener que comparar 2,5 con 2,5, como podemos comprobar. ¿Por qué? Porque no siempre tenemos 2,5, ya que las resistencias tienen su tolerancia y a veces los valores no hay en el laboratorio, por tanto siempre va a haber una pequeña diferencia. Esa pequeña diferencia con la ganancia que tiene el amplificador se nota mucho, por tanto hemos tenido que fijar que aquí hayan 2,5 voltios. Bien, aparte de esto, como podemos comprobar, el microchip tiene una resistencia y un condensador, las cuales va a fijar nuestra rampa, y los valores han tenido que tener en cuenta la frecuencia de oscilación que nosotros hemos elegido de 150 kHz. Bien, como podemos comprobar, también posee dos transistores y dependiendo de cómo los conectes obtendrás un duty u otro. Nosotros, al tener un duty que varía muy poco, que es de 0,24 a 0,27 aproximadamente, hemos tenido que configurar que el duty varíe de 0 a 50, porque no es recomendable que el duty varíe de 0 a 100. Para que el duty varíe de 0 a 50, lo que hemos tenido que hacer es polarizar de dicha forma. Poner una resistencia de polarización a la salida del emisor. De esta forma es como obtenemos un duty de 0 a 50. Bien, una vez diseñado todo el circuito, ¿cómo podemos comprobar que está funcionando correctamente? Lo podemos comprobar de dos formas. La primera, colocando el drenador a la salida, es decir, visualizando el drenador en el osciloscopio. De esta forma, si nosotros aumentamos la tensión, deberemos ver que llega un momento que el drenador no sube de tensión y ahí es donde está actuando. Y otra forma de la cual podemos visualizar que el funcionamiento es correcto, al colocar la resistencia shunt que vemos aquí, que es de 1,2 ohmios, que es ya el final, deberemos observar la salida. Al conectar esta resistencia, la salida va a disminuir y por tanto, si observamos el duty,
lo que debe de hacer es esta reducción de tensión la corrige aumentando el duty de la señal. Y por tanto, como podemos ver a continuación, nuestro proyecto ha funcionado correctamente.